Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, Mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Muy buenos días, hermanos. Estamos muy contentos que puedan acompañarnos en esta transmisión. Reciban un cordial saludo de la Iglesia de Cristo Rey. Tal vez ahora por la situación nosotros no nos podemos estar congregándonos en un lugar todos juntos, pero sí lo podemos seguir haciendo en nuestras casas. Así que esperemos que disfruten este momento y que nos acompañen con las siguientes alabanzas. Guía
Sabemos que estos son tiempos difíciles, pero Jesús es el único que nos puede ayudar en estos momentos. Y sabemos que Él es nuestro refugio. Así que vamos a cantarle y vamos a decir dulce refugio. Me da mucho gusto saludarles de nuevo en este día especial. Como dice la palabra, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Por eso es un día especial, un día para celebrar, un día para glorificar el nombre del Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros. A pesar de todo lo que estamos viviendo y pasando, Dios debe de ser honrado, glorificado,
Y por eso es que en esta mañana de domingo me da gusto saludarle ahí donde usted nos sintoniza, donde nos sigue. Dios le bendiga, Dios le guarde y seguiremos hablando acerca del tema. La semana pasada le comentaba que vamos a leer este libro llamado Habacuc, un libro pequeño, 3 capítulos, muy fácil de leer, pero que nos habla de cosas impresionantes, de verdad. El profeta Habacuc vivió situaciones muy parecidas a las nuestras, situaciones de su propia cultura, en su contexto, en su propia nación. Fue una época muy turbulenta para él, una época muy difícil, y creo que tiene mucha similitud con lo que hoy en día usted y yo estamos viviendo en cada lugar, en todo el mundo prácticamente. Así que la confusión, la turbulencia, la ansiedad, la inseguridad por todo lo que se está generando fue parte de lo que también vivió el profeta Habacuc. Por eso quisiera continuar hablando sobre este asunto y permítame ponerle en contexto. ¿Qué estaba sucediendo? En el tiempo de Habacuc, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues resulta que Habacuc llega en el momento en su labor profética como mensajero de Dios en un tiempo tan difícil. La nación de Judá se había volcado en contra de Dios. Estaban haciendo su propia forma de vida, su estilo de vida. Estaban decidiendo sus propios caminos. Muy poco o casi nada importaba para ellos lo que Dios decía, lo que Dios quería. Vivían de manera tal que dejaban a Dios fuera de sus vidas. Había mucha violencia, había mucha inseguridad, había mucha injusticia, había mucha decadencia moral, espiritual en el tiempo de Habacuc. Y en ese momento es cuando él llega como profeta. Y cuando ve toda la situación que está pasando, entonces tiene una serie de preguntas que le está haciendo a Dios. Y es probable que también usted, como yo, estemos haciéndonos preguntas acerca de lo que está pasando. Estas cuestiones que tiene Habacuc de preguntarle a Dios, ¿por qué esto está sucediendo de esta manera? ¿Por qué esto está pasando así? ¿Por qué las personas están viviendo de esta forma? Hoy en día tenemos preguntas similares. Usted se está preguntando, Dios, ¿por qué está pasando esto? Probablemente usted anhelaba un empleo, estaba buscando un trabajo y vio la oportunidad de un empleo en algún lugar y usted con tanto entusiasmo fue a ese lugar, hizo todo lo que se le pidió y de repente el empleo se lo dieron a otro. Y usted está con la pregunta, Dios, ¿por qué? Si yo oré, me preparé, si yo necesito el empleo. Probablemente usted tenga algún otro tipo de preguntas. Tal vez usted esté diciendo, me casé con la intención de tener una compañía, una pareja. Me casé con la intención de vivir bien y al final yo no quería el divorcio, pero sucedió. Y usted tiene preguntas a Dios. O es probable que usted también esté diciendo, yo le he pedido a Dios una familia, quiero hijos. Y parece ser que no se está dando, parece ser que no está sucediendo. Y entonces usted tiene preguntas o situaciones en las que estamos viviendo, las situaciones que vemos en nuestro entorno hoy en día. ¿Qué es lo que está sucediendo? Usted tiene anhelos, usted tiene sueños, usted tiene aspiraciones, usted está buscando tener lo mejor en su vida. Usted hace planes, busca sinceramente hacer la voluntad de Dios y ha orado por ello. Y está diciendo al final de su oración, Dios, hágase tu voluntad. Pero al final parece ser que la respuesta de Dios no es la que usted está esperando. No es la que usted quiere realizar en su vida. No es lo que usted está esperando. Entonces, ¿qué está sucediendo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa fue la situación que vivió Habacuc. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? La respuesta a mi oración es muy diferente de la que yo estoy esperando,
muy diferente a la forma de cómo Dios está obrando. A través del tiempo nos damos cuenta y descubrimos que el plan de Dios es muy diferente al plan que usted y yo tenemos. A través del tiempo nos damos cuenta que los designios, el camino del Señor es muy diferente al camino que yo tengo. No concuerda en muchos casos. Y entonces todos estamos en medio de esa situación y estamos preguntándonos, Dios, ¿qué está pasando? Dios, ¿por qué no están sucediendo las cosas? Eso era lo que estaba pasando con este hombre llamado Habacuc. Eso es lo que está viviendo. No le gustó la respuesta que Dios dio a su oración. No fue lo que él estaba esperando. Él estaba viendo su nación volcada al desenfreno. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Un desorden total, un caos total, una decadencia moral. Y Dios está diciendo, y Habacuc está diciendo, Dios, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo, Señor. ¿Cómo puedes permitir que estas cosas estén pasando y no actuar? Pero él quiere una respuesta de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que está viendo. Pero Dios tiene una respuesta diferente a lo que él estaba pensando. Entonces vemos en la Biblia, lo leímos la semana pasada en la Biblia, en donde Dios dice, está bien, voy a hacer algo que no van a entender. Voy a hacer algo que aunque se los explique, no van a lograr entenderlo. ¿Y qué es esto que Dios quiere hacer? Bueno, lo que Dios quiere hacer, o lo que Dios está por hacer, es volcar a un pueblo, inducir a un pueblo a Babilonia. Un pueblo, el babilonio, este ejército temible en contra de Judá. Y de repente Dios le dice a Habacuc, esta es la respuesta. El mal que está viviendo la nación de Judá va a ser resuelto, o va a venir hacia ellos la respuesta de Babilonia. Y como también le decía, Babilonia, los babilonios, esos militares, ese ejército sanguinario, despiadado, un ejército que no respeta a nadie, un ejército que asalta las ciudades, un ejército que infunde miedo, un ejército de violencia. Y entonces Habacuc está diciendo, ¿cómo es posible que Dios responda a mi oración con algo peor de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy viendo, de lo que estamos experimentando? Y entonces la pregunta viene a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Qué hago cuando Dios responde de esta manera? ¿Qué hago cuando lo que yo estoy pidiendo resulta algo incomprensible? Resulta que no es lo que yo estoy esperando. ¿Qué hago cuando la respuesta de Dios no es lo que yo quiero? No es lo que estoy esperando. Habacuc está preocupado. Está muy preocupado. Y no podía entender la respuesta que Dios tiene a su oración de acabar con la violencia de la nación, de acabar con la injusticia, de acabar con las inmoralidades, de acabar con esa decadencia moral, espiritual. Él no entendía que Dios lo iba a acabar de una forma muy diferente. Por eso entonces hay una lista de preguntas que él tiene. Y esto lo vemos en la Biblia, en un momento más lo voy a decir y vamos a leer la escritura. La situación de lo que está viviendo Habacuc no dista mucho de las situaciones en las que estamos viviendo hoy en día. Por eso creo que tenemos que llamar a este tiempo de enseñanza o este sermón o estos sermones fe bajo prueba en tiempos de confusión. Una fe bajo prueba en tiempos de confusión, en tiempo de incertidumbre. Porque cuando vemos lo que está sucediendo en nuestro entorno, cuando vemos lo que está pasando, tratamos de entender lo que Dios quiere hacer. Por eso nos lleva a leer este pequeño libro de 3 capítulos llamado Habacuc y lo que él quiere hacer. Descubrir lo que Dios está tratando de mostrarle. Descubrir cuál es el camino de Dios. Y en algunos momentos él no logra entenderlo ni logra descubrirlo. Sin embargo, él sigue hacia adelante.
La primera parte de este libro, el primer capítulo, es esa fe probada, es esa fe que está bajo fuego, es esa fe que está pasando en la turbulencia. La segunda parte o el segundo capítulo de este libro de Habacuc, la fe puesta en la escuela, un aprendizaje para la fe. Tenemos que aprender. Estas experiencias nos conducen a lecciones prácticas y necesarias en nuestra vida. En el capítulo número 3 vemos la fe que resulta con la victoria, con la fe que triunfa, la fe que sale ganando. ¿Cómo sale ganando la fe? Y Habacuc en el capítulo número 3 lo dice de forma muy clara. Entonces, enmarcado en este contexto, enmarcado en esta situación, lo que está viendo Habacuc a primera instancia es Judá, la maldad de Judá, la nación de Judá volcada en pecado. Y saben, cuando ve Habacuc esta situación, se da cuenta que el asunto no es el pecado de Judá. Se da cuenta que el asunto no es el pecado de Judá. Cuando mira a Habacuc con lo que Dios está haciendo, entonces también se da cuenta que no es la cuestión de el ejército babilónico que está viniendo en contra de Judá. Y de repente como que se detiene Habacuc y se da cuenta, el asunto es con Dios. El asunto es Dios. No es Judá, no es Babilonia. El asunto es Dios. Y entonces empieza a preguntarse, y quiero que vea la Biblia, allá en el capítulo 1 de Habacuc, verso número 12. Vea lo que dice la Biblia. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. ¿Escuchó lo que está diciendo la Biblia? Imagínense nada más el punto donde Habacuc encuentra su fortaleza, el punto donde Habacuc se ubica para estar en el escenario de manera correcta es, primero, saber, conocer, tener conciencia de quién es verdaderamente Dios. ¿Quién es Dios? Porque el asunto no se trata del pecado de Judá como si Dios no lo tomara en cuenta. El asunto no es ese. El asunto no es el ejército sanguinario de Babilonia. No, el asunto no es ese. El asunto importante, necesario es partir. ¿Quién es Dios? Cuando olvidamos este punto, cuando olvidamos esta cuestión de quién es Dios, entonces nos perdemos. Cuando las cosas no son compatibles con lo que yo pienso, cuando Dios está haciendo cosas que no logro entender, la verdad es que la Biblia dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Hay ocasiones en que los caminos de Dios parecen no tener sentido, parecen no ser lógicos. Hay momentos en que vivimos así. Pero cuando vienen esas cuestiones en nuestra vida, lo que tengo que hacer es recordar quién es Dios. Nosotros sencillamente no sabemos por qué las cosas acontecen y por qué Dios hace cosas de esa manera. Algunas veces lo vamos a entender más tarde. Algunas veces no vamos a entenderlos mientras estemos en este mundo, hasta que lleguemos al cielo, porque los caminos del Señor son incomprensibles, son insondables, dice la Biblia. Por eso cada persona tiene que llegar a este punto de reflexión, un momento en el que tengo que recordar que Dios es Dios y yo no, que Dios es soberano y que Él sabe todas las cosas. Cuando cometemos errores en nuestra vida, es porque olvidamos este principio elemental. Quiero leerle lo que dice el Salmo número 115, verso número 3. Si usted puede acompañarme con esta lectura, vea la Biblia,
El Salmo número 115, verso número 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le agrada. ¿Es claro? Eso dice la Biblia. ¿Hay alguna duda? Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le parezca. Cada vez que leo este versículo en la Biblia, me pregunto, ¿tienes alguna duda? Y la respuesta es no, no tengo duda alguna. Porque está diciendo la Biblia, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le parezca. ¿Quién puede decirle a Dios no hagas eso? ¿Quién va a decirle a Dios eso no está bien? En este punto, aunque no se responda la pregunta de Habacuc, él sabe lo que Dios está haciendo. Él es el soberano. La respuesta es volver a ese Dios justo, a ese Dios soberano, a ese Dios de amor, a ese Dios que mira todo y lo puede todo. Así que la siguiente pregunta de Habacuc es: ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar esto? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta situación? Vea lo que dice el verso número 17 del capítulo 1 de Habacuc: ¿continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Babilonia, ese ejército despiadado, ese ejército que Dios está enviando en contra de Judá, la Biblia dice que no parece detenerse, la Biblia dice que no parece debilitarse, la Biblia dice que siguen en su camino violento. No hay nada, no hay nadie que pueda detenerlos. Ellos ven una ciudad y la conquistan, la toman. Ellos ven algo y lo toman. Si te capturan, te van a aniquilar. Para Babilonia, los hombres son como peces que tienen en la red. Por eso está diciendo la Biblia: continuarán vaciando sus redes y matando sin piedad. Y ahora están en acecho en contra de Judá. Algunas veces estamos preguntándonos: Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿cuándo va a pasar esto? Dios, ¿cuándo va a terminar este asunto? La pregunta de Habacuc fue esa: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Habrá alguien que detenga a Babilonia? ¿Habrá algún momento en que Babilonia se debilite? ¿Perderá sus fuerzas? ¿Su reinado de terror acabará en algún momento? ¿Quién puede parar el camino de Babilonia? Nos toca a nosotros enfrentar situaciones que luego nos preguntamos: Dios, ¿hasta cuándo va a terminar? Y la respuesta de Habacuc es clara. Esto es lo que Dios va a decidir, hasta cuando Él quiera. Pero Él tiene planes mejores que los nuestros. Y en momentos como estos tendemos no solamente a angustiarnos, sino también tendemos a impacientarnos. Ya no quiero seguir pasando por esto. Yo ya solo quiero respirar bien y no estar así. Yo solo quiero salir de esta situación. La primera pregunta que Habacuc hizo: ¿quién es Dios? Y esa respuesta la respondió él. Y él dijo: sé quién es Dios. Sé en el Dios en quien yo he creído. La segunda pregunta que Habacuc hace es: ¿por qué haces esto? ¿Por qué está pasando esto? Y Habacuc no tiene respuesta, porque la respuesta la tiene él. Y Dios no está obligado a rendirle cuentas al humano. La tercera pregunta que hace Habacuc es: ¿hasta cuándo va a durar esto? Tampoco tiene una respuesta. Algunas respuestas serán contestadas cuando estemos en el cielo. Algunas preguntas que nos hagamos no vamos a tener respuestas de ellos de manera inmediata y tal vez no las tengamos. Habacuc está haciendo preguntas y es honesto con Dios. Debemos de tomar en cuenta que Habacuc es un hombre completamente entregado, honrado, dedicado a Dios, pero tiene dudas. Y no duda en decirle a Dios. Y él no cubre sus dudas
y él está en medio de estas cuestiones que está viviendo. Él dice, solo hay que confiar. Confundido, pero confiado en Dios. Perplejo por lo que estoy pasando, pero sigo viendo a ese Dios. Entonces, eso le lleva a Habacuc a tomar una decisión. Y quiero que lo vean allá en la Biblia, el capítulo número 2 de este libro pequeño, que les decía que nada más tiene 3 capítulos. El capítulo 2, verso número 1, ¿sabe qué es lo que Habacuc decide hacer? Dice ahí en el capítulo 2, verso 1, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Esto es interesante. Habacuc está diciendo, voy a estar en espera, voy a estar en paciencia. Yo sé que Dios tiene una respuesta a esto y voy a estar pendiente. Algunas traducciones o algunas versiones de la Biblia, usted va a leer una torre. Voy a subir a la torre de vigilia. Voy a ponerme en este espacio en guardia. Y aparentemente, entonces Habacuc como que construyó una torre. Y allí estuvo mirando, esperando la respuesta de Dios. Habacuc no sabía de qué forma Dios iba a responder y de qué manera Dios iba a contestar su oración. Lo que él sabía y lo que él estaba decidido a hacer es esperar. Voy a esperar. En su corazón se decidió esperar. Ahora es el momento de esperar en Dios. No sé cuánto tiempo hay que esperar, pero este es el momento de esperar en Dios. Y recuerde lo que está diciendo él. Todavía no entiendo cómo Dios puede usar a los babilonios para juzgar la maldad de Judá, pero yo voy a esperar. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Eso es precisamente lo que usted debe de considerar. Paciencia, esperar en Dios, solamente en Dios. La causa nuestra, las situaciones nuestras, lo que estamos viviendo, nos tiene que enseñar a esperar en el Señor. La decisión es esperar. No sabemos cuánto tiempo vamos a esperar. Hoy en día muchas personas no saben esperar. Hoy en día muchas personas corren impacientes ante las situaciones que están viviendo. Hoy en día parece que la gente está diciendo, Dios no tiene nada que decirme, o al parecer no me va a decirme nada, y la respuesta que tarda en llegar los vuelve inconscientes, desconsiderados ante lo que Dios está haciendo. Hoy en día tenemos que dejar de quejarnos, dejar de hablar de nuestros problemas y confiar en Dios. Cuando nosotros estamos viendo las situaciones que estamos pasando, lo mejor es esperar. Lo que conviene es esperar. No exponer mis quejas ante un Dios que sabe lo que está haciendo y no solamente quejarme y hablar de mis problemas, aunque de verdad quisiera yo hablarlos y aunque de verdad también conviene hablarlos, pero después lo mejor es esperar en el Señor. Eso me lleva a un asunto importante, porque muchos de nuestros problemas, los problemas más profundos que tenemos, no son problemas psicológicos, no son problemas sociológicos, ni siquiera políticos. Más bien nuestros problemas son teológicos. De verdad, tengo que preguntarme cuando yo estoy esperando o en medio de las situaciones que yo estoy pasando, ¿puedo seguir confiando en Dios? Tengo que preguntarme, ¿en quién estoy confiando? ¿Qué clase de Dios es este en el que yo estoy confiando? Tengo un panorama profundo, intenso, real de quién es Dios. Eso sucede y eso se da cuando yo me detengo y empiezo a enfocarme en Dios. Porque muchas veces ese Dios en el que la gente espera o confía no es el Dios real. Tienen una idea
un pensamiento equivocado acerca de quién es Dios, muy limitado, un Dios pequeño, pero Dios es más que eso. Dios es más que eso. Así que tengo que detenerme y pensar, porque de verdad tengo que analizar en ese detenerme, en ese de pausar mi camino. Tengo que pensar que los caminos de Dios son los mejores, que el corazón de Dios sigue siendo un corazón grande y que ama, que los pensamientos de Dios son pensamientos de verdad, de excelencia, que los planes de Dios son planes de bien. En esas cosas tengo que pensar, en esas cosas tengo que detenerme para analizar y fortalecerme. Pero en muchas ocasiones estoy enfocado en las situaciones que estoy viviendo y me olvido de ese Dios. Cada vez que estoy preguntándome, Dios, ¿qué está pasando? Mejor debería yo de pensar, Dios, ¿qué parte de tu ser aún no he descubierto? ¿Qué parte de ti aún no he experimentado? ¿Y qué parte de tu ser quieres que yo sepa? Porque si yo intento negociar con Dios, no voy a lograrlo ni voy a conseguirlo. Si yo me enojo con Dios, eso no va a ayudar ni va a servir para nada. Si yo quiero preguntarle a Dios, Dios va a responderme, pero tal vez no en el momento ni en la forma en que yo quiero. Tengo que regresar a lo fundamental. Tengo que regresar a lo que la Biblia en este libro de Habacuc me está diciendo, saber quién es Dios. Y la verdad, el gran problema de los seres humanos es saber esperar. Pero déjeme decirle, esperar es bueno para el alma. Esperar es bueno para su corazón. Porque dice la Biblia, quiero leérselo, en Isaías capítulo 40, versículo 31. Este es un versículo que conoce muy bien usted. Los que esperan en el Señor, dice la Biblia, renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso está diciendo la Biblia, los que esperan en el Señor. Los que hacen una pausa y dicen, Señor, voy a esperar en ti, porque tú tienes las respuestas, a pesar de que no las entiendo. No voy a estar pasando el tiempo quejándome, haciendo angustias de mis problemas. No, voy a pararme y detenerme y voy a decir, Señor, lo que tú quieres hacer, hazlo. Eso es lo que dice el profeta Habacuc. Y quiero nuevamente que por favor vea el verso número 12 porque es bien importante. La versión Reina Valera dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Jehová, para tu juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Habacuc está regresando al principio donde tiene que comenzar. ¿Quién es Dios? ¿Qué clase de Dios tengo en él mi fe? ¿En qué clase de Dios? ¿No es este el principio? ¿No es esto lo que realmente importa? ¿No es de verdad confiar y enfocarme en Dios me va a dar mejores beneficios, mejores fortalezas que confiar o ver o enfocarme en la incertidumbre que hay alrededor de mí? Él dice, ¿no eres tú, oh Dios, el Dios desde el principio? Habacuc está recordando estas cosas. Eres el santo, eres el Dios inmenso, eres la roca, eres la fortaleza. Esto es en lo que tenemos que reflexionar. En esto tenemos que pensar, en ese Dios inmutable, en ese Dios que existe por los siglos. Y de verdad quisiera leerle otro verso de la Biblia que se encuentra en Hebreos capítulo 1, versos 10 al 12. Dice la Biblia, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos.
Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Recuerde esto. Esto es lo importante. Esto es lo que tenemos que pensar. Esto es lo que nos fortalece. No pensar en la calamidad que viene. Dios va a juzgar a Judá, malos, violentos, agresivos, en decadencia. Los va a juzgar, y los juzga con alguien, con un ejército que es peor. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo Dios puede juzgar la maldad con mayor maldad? ¿Cómo puede Dios juzgar la violencia con mayor violencia? Y entonces es incompatible, y entonces no lo entiendo. ¿Cómo Dios va a solucionar este problema, esta calamidad, con mayor calamidad? Tengo que enfocarme en Dios. Tengo que recordar quién es Él. Tengo que afirmar mi corazón en ese Dios que es el poderoso, en ese Dios que es el grande, en ese Dios que es el inmenso, el inmutable, el eterno, el santo, el que sabe todo. Y entonces mi corazón va a descansar, y entonces mis pensamientos van a estar tranquilos, y entonces no se va a desbordar mi ánimo, y entonces la ansiedad se irá desapareciendo, y entonces ya no estaré estresado, porque sé quién es Dios. Yo espero que en medio de esta situación usted haga una pausa, haga un alto en su camino, y mejor busque de Dios, aprenda de Dios, enfóquese en Dios, vea la grandeza de ese Dios y no vea lo que está pasando, la incertidumbre que hay a su alrededor, sino enfóquese en Dios, que eso le dará mucha fortaleza. Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos veremos la próxima semana, si a Él así lo permite. Hasta luego. Doy gracias a Dios por este tiempo tan especial que hemos pasado. De verdad, en cada familia, en cada hogar donde se han reunido, me han dicho los hermanos que se reúnen como familias, todos los que vamos a la iglesia, y otros que también se han unido a estas celebraciones. De verdad que me gozo que podamos llegar a ustedes por este medio, y nuevamente reitero mi agradecimiento a todos los que están colaborando para que podamos llegar a usted de esta manera. Así que gracias, hermanos que están trabajando, bendiciones a todos, y seguiremos haciéndolo hasta que el Señor nos permita regresar a la iglesia, al edificio. Yo quiero orar por ustedes. Sé que algunos están angustiados por familiares que están enfermos. Sé que algunos están angustiados porque tienen conocidos que han perdido la vida por esta situación. Y yo quiero orar para que Dios fortalezca, consuele el corazón de cada uno de nosotros. Acompáñenme, oremos al Señor y busquemos su bendición y su cuidado sobre nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente. Gracias por tu bendición. Gracias por el cuidado que nos has mostrado durante el transcurso de estas semanas, de estos días. Gracias porque en tu amor infinito no nos has dejado solos, no nos has abandonado. A pesar de que no podemos ver a nuestros hermanos físicamente, podemos saludarlos por este medio, podemos bendecir la vida de ellos también de esta manera. Y Señor, añoramos vivir la experiencia que tu palabra dice, cuán bueno y cuán delicioso es ver a los hermanos habitar en armonía, porque ahí envía el Señor su bendición. Seguramente que pronto nos permitirá regresar a adorarte en tu santuario. Pero entre tanto te bendecimos y te alabamos, Padre. Bendice la vida de mis hermanos, en especial por aquellos que están enfermos, Señor, tal vez por esta enfermedad o tal vez por otra dolencia. Oramos por ellos, rogamos tu bendición sobre cada uno de ellos. Ahí donde están, Señor, pedimos que tú los guardes, que seas con ellos. Bendícelos, Señor.
Oramos por sanidad por cada uno, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Gracias por el trabajo que están haciendo nuestros hermanos, atendiendo a los más vulnerables, a los que están, Señor, sin empleo. Gracias por la vida de mis hermanos que están procurando, Señor, ayudar, haciendo lo que debemos de hacer como iglesia, ayudándonos mutuamente. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ahora, mis queridos hermanos, reciban la bendición de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la comunión y consolación de su Santo y Divino Espíritu, sea sobre cada uno de ustedes desde ahora y por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan muy buenas tardes.